¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al corte informativo de Teleyucatán Te Informa. Como estrategia para que los alumnos de primaria conozcan y valoren la lengua maya, la Secretaría de Educación del Estado grabará un disco con el himno nacional en lengua maya, que se distribuirá en las escuelas de ese nivel educativo. Los niños de educación indígena, pues es su lengua materna, pues ellos reconozcan que forman parte de una identidad, y de los niños que no son mayablantes, pues que reconozcan y valoren y que sepan que en Yucatán tenemos una lengua muy rica, que es la lengua maya. En el 24º concurso estatal de interpretación del himno nacional en lengua maya, que se efectuó en el Teatro Daniel Ayala Pérez, la directora de Educación Indígena Noemí Yolanda Chelucán dijo que desde hace 3 meses inició el certamen con la participación de 3.600 alumnos de 144 escuelas de educación indígena y 475 estudiantes de 19 escuelas generales de primaria. En la final del certamen participaron 11 coros, de los cuales 6 fueron de educación indígena y 5 de primarias generales. La primaria Juana Dasbaje de Tatsiu levantó el telón del certamen y fue precisamente la ganadora del primer lugar en la categoría de escuelas indígenas. Y en primarias generales, tras reñida competencia, el coro de la escuela Fabián Sansores de Tecash resultó el ganador. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán Te Informa. Lo más relevante que acontece en nuestro estado cada hora en nuestros cortes informativos de Teleyucatán Te Informa.